Por aquello de que año nuevo, vida nueva, nosotros hemos estrenado formato nuevo. Como verán ustedes, si son asiduos al club, conocen otras actuaciones, pero los que son nuevos, normalmente aquí había una mesa presidencial al uso. Pero nos ha parecido interesante que esa mesa podía desaparecer para buscar una mayor cercanía con todos ustedes, tener un trato como más directo. La mesa quizá, sin quererlo, pues crea barreras. Eso es una novedad. Y otra novedad es que a las embajadas que nos hace el honor de asistir aquí a estos eventos de hace bastante tiempo, pues nos han sugerido que normalmente los solemos colocar en mesas todos juntos, pero nos han sugerido, para tener también mayor cercanía y una networking e interconexión con los propios asistentes, que estuvieran en distintas mesas. Quiere decir que en todas las mesas hay representantes de embajadas, que en esta ocasión están aquí 17 países representados a través de las propias embajadas, a los cuales yo saludo muy efusivamente. Saludo también efusivamente a los ponentes, al moderador, en fin, que van a participar en esta mesa. Por una parte tenemos a José Morales Vilarino, que es director territorial de Caja Madrid Noroeste, de Ibercaja, y que al mismo tiempo pues tenemos una enorme colaboración con Ibercaja de hace tiempo, cosa que yo agradezco mucho por el buen entendimiento que hay con ellos, al director de comunicación Enrique Barbero. A mi derecha está Miguel Sebastián, que todos ustedes conocen, es en la actualidad profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense y ha sido director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno durante 4 años y 4 años también ministro de Industria. A mi izquierda, Teresa Santero, que ha sido secretaria general de Industria y en la actualidad es profesora de la Universidad IES. Y a mi izquierda, Mario Armero, que es vicepresidente de ANFAC, hombre que ha sido presidente de General Electric, que conoce como nadie, en fin, la industria. Y a todos ustedes, que dan las gracias otra vez más por su asistencia. La industria representa en estos momentos aproximadamente un 14% del PIB. Es bastante baja en proporción a la media europea, que está en torno al 20%. Crea en total aproximadamente unos 2.300.000 trabajadores, de los cuales 2.300.000, el 78% tienen un contrato indefinido. Y el salario está por encima de la media salarial, que está aproximadamente en el sector de la industria en unos 38.400 euros anuales. Esto demuestra que la industria es fundamental en los momentos de crisis, en todos los momentos, pero especialmente en los momentos de crisis. Se ha demostrado en estos últimos años que quizá uno de los países más industrializados de Europa, que es Alemania, ha sufrido menos la consecuencia de las crisis por tener precisamente una industria muy potente. Es necesario un pacto de Estado para la industria. Lo vienen solicitando los agentes sociales, lo vienen solicitando pues, la sociedad en su conjunto. Yo creo que llega el momento de hacer ese pacto de Estado. Sinceramente, yo les digo, y en confianza, no creo mucho en los pactos de Estado en estos momentos. Estamos atascados. Estamos en una situación política en la que realmente, por no tenemos ni siquiera presupuestos para el año 18. Unos porque no dialogan y otros porque están en situaciones realmente fuera de lugar, con apariciones telemáticas, etcétera, etcétera, están creando una situación en España francamente lamentable. Por el bien de todos, creo que sería necesario superar esa situación. Y esa situación se supera nada más que con una cosa: diálogo, consenso, pacto, que es lo fundamental en la democracia. Cuando yo veo que la señora Merkel
para formar gobierno tiene horas y horas y horas de diálogo y negociación con Schulz, eso me da una sana envidia. Creo que ahora, para fomentar los acuerdos, no hay más remedio que dialogar. Sin diálogo es completamente imposible que un país se pueda gobernar. Yo creo que tenemos que tomar ejemplo de otros países. Y como tomamos ejemplo, lo que queremos es dialogar. Y para hacer este diálogo posible, hemos convocado esta mesa para que ustedes puedan también preguntar y los ponentes y el moderador cumplir su función de moderar y también de ser un provocador, es decir, de provocar diálogo y provocar, en fin, momento de debate auténtico. Y sin nada más, cedo la palabra a José Morales Vidalino para que haga la inauguración de la jornada y a continuación, Miguel, pues tú ya coges los trastos para continuar la función. Muchas gracias a todos. Tengo la palabra José Morales Vidalino, de Ibercaja. Gracias, Antonio. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta jornada que organizamos el Club de Diálogos para la Democracia de Ibercaja Banco. Ya pues y venimos haciéndolo en los últimos años y con éxito y espero que con continuidad también y de lo que estamos pues muy satisfechos, Antonio. Así, bueno, pues de nuevo, en la colaboración que hacemos con el club, pues tratamos de arrojar luz sobre temas realmente que tengan trascendencia en el porvenir económico del país y, por lo tanto, estas son las cuestiones que nos interesan y que promovemos en este tipo de encuentros, ¿no? Como uno de los bancos más significativos del país, pues entendemos que tenemos que promover encuentros y debates que realmente hagan un intercambio de conocimiento y ayuden a enfocar mejor pues la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El tema de hoy que aborda esta sesión es la importancia del sector industrial para el desarrollo económico y la necesidad desde todos los puntos de vista de que sea considerado como de primera magnitud con el objetivo de idear y planificar aquellas ayudas, aquellas políticas que ayuden al empresariado a impulsarlo. En una economía en la que el consumo y el sector servicios son el principal epígrafe por volumen, no debemos olvidar que la industria constituye la mayor palanca de generación de riqueza del país. Todos los que lideran el crecimiento económico mundial, tanto en Estados Unidos como en los países europeos, tienen en común una potente industria que sustenta el desarrollo productivo. Hay que tener en cuenta que el sector industrial ejerce un importante efecto de arrastre sobre el resto de sectores. Precisamente hago referencia al informe que esta semana presentaba la COE y que ha realizado en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica, donde se pone en manifiesto que cada euro que aporta a la demanda del sector manufacturero, la economía española aumenta su producción en 3,11 euros. Este informe incide en la relevancia del sector industrial en la producción y en la economía española y en lo lejos que está de alcanzar, por desgracia, todavía los niveles de desarrollo deseados. En él figuran recomendaciones para aumentar la competitividad y el peso específico del sector industrial y entre las propuestas encontramos, a pesar de que Antonio seguramente confía menos, el de alcanzar un pacto de Estado por la industria que elimine trámites, facilite la innovación, reduzca costes eléctricos y elimine cargas fiscales a la industria. Por lo tanto, es deseable que se implementen desde las administraciones públicas políticas y regulaciones que se implementen pues en materia laboral, medioambiental, de innovación, de fiscalidad, con objeto de impulsar realmente el desarrollo de nuestra industria hacia una mayor inversión en la tecnificación, más gasto en I+D+I, más empleo y también un tamaño más adecuado de las empresas. Efectivamente, es el propio crecimiento de las empresas junto con el marco regulatorio ineludible pues el que configura pues cuál va a ser el mapa de competitividad del país. En estos últimos años hemos progresado mucho en materia de competitividad
gracias seguramente a las reformas estructurales en materia laboral, en financiera y energética, y también en el refuerzo de la productividad. Las ganancias en competitividad han sido fundamentales para la recuperación económica y el aumento del empleo, que se aprecia en gran medida por la buena evolución de las exportaciones globales. Sin embargo, para que se mantenga en el largo plazo este crecimiento y la convergencia con los países más adelantados, serán todavía necesarios mayores incrementos de competitividad, para lo que se requiere, sin duda, un mayor esfuerzo inversor de las empresas, además de un mayor nivel de capital humano, más capital tecnológico y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, reto evidentemente denominado de la industria 4.0, ¿no? Para analizar todo ello, hoy contamos con una colaboración excepcional con ponentes como Mario Armero, vicepresidente del Ejecutivo de la ANFAC, la patronal del sector del automóvil y uno de los más representativos de la industria en nuestro país, y ejemplo del desarrollo y del impulso de todas las variables que antes he comentado. Teresa Santero, profesora de macroeconomía y entorno económico global del Instituto de Empresa Universidad y es secretaria general de Industria, que ha desarrollado su carrera profesional vinculada a la administración pública a través de distintos puestos de responsabilidad en materia económica y de política económica. Ambos combinan experiencia pública y privada en la materia que hoy nos ocupa y nos aportan la doble perspectiva con la que debe acometer la reindustrialización de nuestro país. También tenemos, por fortuna, como ha mencionado Antonio, contar con Miguel Sebastián, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense y exministro de Industria, que además de haber ocupado la máxima responsabilidad en la política económica del país, es un experto académico en economía de prestigio internacional. Por lo tanto, bueno, estamos ante un debate de enorme altura, de gran altura, que estoy seguro que va a contribuir pues, a poner luz en los temas que ha puesto de manifiesto ya al comienzo Antonio. Muchísimas gracias por su atención y gracias también por su asistencia a este acto. Muy bien. Pues, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecimiento al Club Diálogos para la Democracia por haber organizado este debate, por invitarme a moderarlo. Para mí es un honor. Por supuesto, gracias a nuestro patrocinador, a Ibercaja, que yo creo que Ibercaja es un buen ejemplo de una institución financiera que con una buena gestión del riesgo puede manejar bien incluso la peor crisis financiera global que se le venga encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es un placer estar con vosotros. Por supuesto, gracias a todos los asistentes, tanto los que están aquí presenciales como los que están siguiéndolo por streaming. Veo muchos amigos, lo único que no me parece bien es que hayáis dejado a Bill Murray de la Embajada Británica prácticamente solo en una mesa. Creo que esto es llevar el Brexit demasiado lejos. Y habíamos hablado de un Brexit blando, ¿no? Pero bueno, intentaremos corregirlo, ¿no? Claro, si preguntáramos a la audiencia quién es el ministro de Hacienda del Gobierno o quién es el ministro del Interior, la audiencia, sin lugar a dudas, acertaría sin duda. Pero si preguntamos quién es el ministro de Industria, estoy seguro de que ya había alguna duda y probablemente algún error. El ministro de Industria es Luis de Guindos, no es el ministro de Energía y Turismo y seguramente mucha gente ni lo sabe porque, aunque esto sea anecdótico, demuestra que la industria está fuera de la agenda política. No me refiero a la agenda política del Gobierno exclusivamente, no, me refiero a la agenda política de todos los partidos políticos, de todos los grupos parlamentarios e incluso de los agentes sociales. Hablamos muy poco de industria, hablamos muy poco de política industrial y como se ha dicho aquí, ya la industria es un elemento fundamental de nuestro tejido productivo y probablemente la causa de que nuestro modelo productivo no esté funcionando es esta caída del peso de la industria, ¿no? Si utilizamos los datos del Banco Mundial, desde el año 95 al año 2016, la industria ha perdido 7,3 puntos del PIB. La gente dirá, bueno, esto es mucho, esto es poco. Bueno, pues 7,3 puntos del PIB es más o menos lo que aporta
todo el sector del turismo internacional, que hoy celebra a unos kilómetros de aquí su feria, su fiesta mayor de un año exitoso, sin duda, espectacular en lo que se refiere al turismo. Pues esto es más o menos lo que aporta el sector del turismo, es lo que hemos perdido de tejido industrial en los últimos 20 años, el 7,3 puntos del PIB, ¿no? Y lo preocupante es que esto no ha ocurrido en todos los países. En la zona euro el promedio de pérdida de peso es de 4,2 puntos del PIB, y en algunos países como Alemania, como Dinamarca, están en torno al 1%, y algunos países como Irlanda incluso ha aumentado el peso de la industria en su PIB. Para tratar por cierto, esta caída del peso de la industria no ocurre durante la crisis, como mucha gente piensa, ¿no? En el libro La falsa bonanza expliqué que la gran caída de la industria, del peso de la industria en la economía española, ocurre en la falsa bonanza, fundamentalmente desde que entramos en el euro y hasta la crisis del año 2008. Ahí es donde se produce el verdadero caída del peso del tejido industrial. Con la crisis incluso se estabiliza y incluso se recupera un poco, ¿no? Bien, para compensar este vacío en la agenda tanto política como social, pues tenemos hoy a dos voces muy cualificadas. Ya han sido presentados, no voy a insistir porque son además de sobra conocidos, tanto Mario Armero, que hablará en primer lugar, como Teresa Santero. Mario Armero, que añado lo que se ha dicho de su papel actualmente en la asociación ANFAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, fue presidente de General Electric, España y Portugal, consejero delegado de la Corporación Llorente y presidente de Centis. Y actualmente es consejero de Gas Natural Fenosa, consejero y patrono de la Fundación CD, patrono de la Asociación No Lucrativa Junior Achievement, y fue designado por la Asociación Española de Directivos el mejor directivo del año 2005. Yo creo que más o menos en este año es cuando yo te conocí, el año 2005, y a mí lo que siempre me ha llamado la atención de Mario es primero su visión de futuro, de las personas que he conocido con más visión de futuro, ¿no? Segundo, tu carácter anglosajón, que realmente se aprecia en un país, digamos, tan latino como el nuestro, ¿no? Y tercero, tu carácter es abierto y reflexivo. En segundo lugar, hablará por orden alfabético Teresa Santero. A Teresa la conozco desde hace más tiempo. Ella es doctora, PhD en Economía por la Universidad de Illinois, en Chicago, en Estados Unidos. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza. Y desde el año 2012, como se ha dicho, es profesora de la Universidad e Instituto Empresa. Ha tenido un peso muy importante tanto en la administración del Estado como en la autonómica, ¿no? En la autonómica fue directora general de Política Económica del Gobierno de Aragón, secretaria general del Departamento de Servicios Sociales, y en el Estado ha sido la secretaria general de Industria en el Ministerio de Industria en el año periodo 2008-2011. Yo tenía 5 áreas: comercio, industria, energía, turismo y telecomunicaciones, y tengo que reconocer que Teresa tiene mucho mérito porque es la única que me aguantó toda la legislatura, ¿no? Cambió secretario de Estado de Comercio, cambió el de energía. El de energía estuvo a punto de cambiar varias veces, cambió el de telecomunicaciones y solamente el de turismo y Teresa de industria no cambiaron, ¿no? Y Teresa fue artífice del Plan Industrial PIN 2020, un plan que fue aprobado por unanimidad en la subcomisión del Congreso con todos los partidos políticos. También fue aprobado por los agentes sociales y que ahora, yo no sé muy bien por qué, duerme el sueño de los justos. Seguramente tanto Mario como Teresa nos van a aportar dos cosas. Uno, diagnóstico, que siempre necesitamos diagnóstico y actualizarlo. Y segundo, recetas. Queremos recetas, recomendaciones de política económica que podamos incluso escribir y elevar a las instancias superiores de nuestra clase política y de nuestros agentes sociales, ¿no? Tenéis una primera intervención de 15 minutos cada uno y luego tendremos un debate primero entre vosotros y luego con el público. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a Mario Armero. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a Ibercaja por el patrocinio de este evento, gracias a Antonio Gavilanes por organizar una vez más estos encuentros de alto contenido intelectual. Miguel.
Gracias por contar conmigo, como hace siempre, para hablar de lo que es industria. Por cierto, que el representante de la Embajada Inglesa ya ha sido rodeado, pero también quiero hacer un saludo especial a Mario Buixan, director general de Industria y PYME, que siempre ha estado rodeado porque es el poder establecido que tenemos. Entonces siempre ha tenido público aquí al lado. Gracias, Mario, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, ¿no? Este año celebramos 40 años. 40 años de una evolución admirable de un país, ¿no? Un país que ha pasado una transición política, que ha pasado una transición económica, que con sus luces y sombras ha tirado para adelante y que se ha constituido en uno de los mayores ejemplos de evolución económica, evolución social, evolución de renta per cápita en todo el mundo, ¿no? Y dentro de esos 40 años siempre ha jugado un papel importante la industria. Este país era industrial, pero este país ha seguido siendo industrial. Es verdad los datos que dice Miguel en cuanto a que caímos antes de la crisis, ¿no? Es verdad también que hemos tenido una recuperación en los últimos años, en los últimos 2 años, donde ya estamos cerca del 14%. Los datos a veces, y mi objetivo hoy aquí no es dar muchos datos, porque estos están en Wikipedia, sino hablar de conceptos, hablar de temas importantes que tenemos, aquellos que de verdad buscamos una industrialización, una nueva industrialización de nuestro país, ¿no? Pero ha habido una recuperación de la industria. Yo soy de los, déjenme con afirmaciones, de los que creen que España tiene mucho sitio en la industria del futuro. Creo que España ofrece, como en todo en la vida, luces y sombras, pero tenemos muy buenas luces para poder optimizar el futuro. Creo que lo fundamental para ello es partir de la base que tenemos. Hemos hablado de datos importantes que Antonio mencionaba en cuanto a lo que es el empleo, que es fundamental en la industria, ¿no? No solo es empleo de calidad, no solo es empleo bien pagado, en una discusión importante que hay en España respecto a lo que es un crecimiento con salarios que sean dignos, ¿no? Sino que además la industria en general lo que es una de las grandes fuentes de inversión en I+D, en desarrollo de competitividad industrial, y una de las grandes exportadores. Solo un dato: entre 3 industrias que están presentes hoy aquí, exportamos el 56%, somos el 56% de las exportaciones españolas. En estos 40 años España se ha abierto al mundo, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo económico, que ese ha sido el cambio más drástico que ha tenido esta economía, donde ahora el 32% de las exportaciones del PIB son exportaciones. Y dentro de esas exportaciones no son solo tomates transformados, por cierto, que también es industria, sino también bienes de equipo, químicos, papel y desde luego también coches. Intentaré no caer mucho en vender mi libro de los coches y hablar más de lo que es la industria en general. Temas importantes que quiero apuntarles. Primero, el de la concienciación, y por eso este encuentro me parece tan oportuno. La industria dejó de ser sexy en España durante muchos años. Entramos en una fase de España en lo que lo importante era la financiación sintética, alguien me lo tiene que explicar algún día, la híbrida, desde luego mucho inmobiliario, con todo mi respeto hacia lo inmobiliario, desde luego el turismo, fundamental, y Miguel fue ministro de Turismo. Pero no podemos sobrevivir todo solo con hoteles y con restaurantes, aunque sean de 3 estrellas Michelin. Necesitamos industria. La industria se ha verificado en la historia que cuando una zona es industrial se genera mejor empleo, empleo de calidad, y se es más resiliente a las crisis. Y además se invierte más en I+D. La industria automóvil, y ahora me voy a mi parte, ha invertido 50.000 millones de euros en los últimos años en Europa en lo que es desarrollo de nuevos motores, nuevas tecnologías, nuevos equipamientos, en un momento donde estamos entrando en un cambio de ciclo absoluto respecto al automóvil. Pero más allá del automóvil, España representa una realidad importante en lo que es esas otras industrias de las que hablo, industrias de tecnología básica. A veces me da la impresión de que la clase política o la clase social o las formaciones políticas están obsesionadas pues con algo muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, los videojuegos. Yo creo que los videojuegos son una industria importante de este país, pero hay mucho más que los videojuegos en este país.
estamos hablando de coches, estamos hablando de bienes de equipo, estamos hablando de químicos. Todos ellos nos hemos integrado en una alianza de competitividad que es una propuesta de valor para que España siga creciendo en lo industrial y podemos llegar a ese 20% sobre el PIB, que es el objetivo que tenemos y que Europa tiene para el año 2020. Pero varias claves para ella. Una, la concienciación. Decía que antes no era sexy, vamos a intentar atraer a la clase política, a la clase social, a la sociedad, a los medios de comunicación respecto a la importancia que tiene la industria. Sin industria no hay futuro, ni para España ni para Europa. Y es fundamental tener eso muy claro. Para que haya política industrial, y por favor, olvidemos, por cierto, el ministro que dice que dijo eso, me dice que nunca lo dijo, me refiero a la famosa frase, la mejor política industrial es la que no existe, no es una butad, y además creo que no la dijo. Tiene que haber política industrial. Sin dinero no hay política industrial. Sin presupuestos generales del Estado no hay política industrial, aunque no es solo una cuestión de dinero, es también una cuestión de pactos y de apoyo por parte de toda la sociedad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguir trabajando con los sindicatos, que son los grandes aliados de la industria y desde luego de la industria automóvil en todo lo que es el progreso social, el avance para que España capte más inversiones. Necesitamos tener el apoyo de las formaciones políticas. Me consta que el Ministerio de Economía, Competitividad, ¿no?, que es el de Industria ahora, Miguel, el Ministerio está moviendo un marco regulatorio, un marco de la industria. Apelo a los partidos políticos para que más allá de la disputa del día a día puedan tener en mente que eso es importante. Pero también que haya presupuesto, porque un pacto sin presupuesto se queda en un papel, que es una declaración institucional muy bonita, pero que no tiene luego reflejo en acciones, ¿no? Necesitamos una nueva política, y perdona si entramos ya en medidas, necesitamos una nueva política de innovación y desarrollo. Mire, el sector industrial, y esto es un dato realmente espectacular, ha crecido desde el año 95 en productividad un 38%, mientras la media española ha sido del 10%. Estamos, vuelvo a la automoción, liderando el mundo de la automoción de la robotización. De los 50.000 robots industriales que se han instalado en España, 34.000 están en la industria del automóvil. Y todo esto es importante porque entramos en una fase totalmente diferente. Yo el mensaje que quería trasladar con ustedes, y ustedes conocen, es que España se ha quedado fuera de las grandes revoluciones industriales, de todas ellas. Hemos hecho catch-ups y hemos llegado tarde, con calidad, con creatividad, la de siempre los españoles, pero tarde, y ahora tenemos una nueva revolución. La podemos llamar la 3.5, la 4.5, me da igual. Es una revolución de digitalización, es una revolución de globalización en una nueva esfera, donde todos los países están haciendo una gran batalla por atraer inversión industrial, y no es solo lo que ocurría en el pasado. Cuidado o atención a lo que está haciendo Macron. Atención a la gran política, el Industrial Offer, que el Reino Unido está lanzando dentro de lo que es su política Brexit, ¿no?, y que va a tener mucho calado para atraer inversiones industriales, en mi caso, de fabricantes y de componentes. Pero tengamos en cuenta lo que está pasando fuera de España para hacer una política industrial realista. Tengamos a las formaciones políticas alineadas, concienciemos de la importancia que tiene esto. Trabajemos no solo en políticas de I+D, sino también en coordinar instrumentos de I+D. No puede ser, Miguel, que sigamos en España con 5, 6 o 7 agencias que impulsan el I+D. Hace falta ir a la universidad para saber dónde ir a apoyos del I+D. CEDETI, ENISA, etcétera. Pero ¿por qué no simplificamos eso? Y además unos reportan a un ministerio y otros reportan a otros ministerios. ¿Por qué no hacemos una simplificación? En políticas de empleo y formación, sin duda, nuestro diseño de empleo es un empleo que yo creo que se acerca mucho a lo que se quiere de cara al futuro, ¿no? Empleo fijo, empleo muy cualificado, empleo con mucha formación.
pero tenemos que seguir trabajando, especialmente en la formación. En España hay 1.700 millones de euros de formación al año que vienen vía el 0,6 y el 0,1% de las nóminas. ¿Por qué no aprovechamos mejor ese dinero? Todo esto se lo cuento, y más de formación, que es fundamental, porque por mucho que roboticemos, el epicentro siguen siendo las personas. Y necesitamos seguir trabajando en formación, y ahora es la formación digital. En nuestro caso, ¿cómo se fabrican los coches? El cliente quiere un coche personalizado. En algunas de nuestras fábricas en España salen 40 coches personalizados diferentes al día. Eso es tecnología y eso es formación para los empleados. ¿Dónde están las políticas de formación digital? Necesitamos seguir acentuando algo que nos separa de Alemania y Suiza, la formación dual. Poder estar trabajando en una empresa y aprendiendo en una escuela. Las antiguas escuelas de aprendizaje o de aprendices que había, que por ser antiguo y de la época franquista, no por eso era malo. Y a lo mejor hay que recuperar ese espíritu. Y tenemos que seguir trabajando en Europa. Porque, y con esto acabo, Miguel, la batalla del automóvil, la batalla de la industria se libra en Europa, no solo en España. Y en Europa tenemos el Parlamento con sus iniciativas medioambientales que hay que equilibrar con la industria. Y la Comisión también trabajando en esos temas. No nos quedemos fuera de la gran batalla mundial, que es Asia, Estados Unidos y Europa. Y yo lo que no quiero, como europeo, como español que quiere a mi país, es que España acabe siendo un spa, un museo y un sitio solo de hoteles. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Adelante, Teresa. Sí, gran reto. Lo ha hecho muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí participando en este debate. Quiero agradecer también, como han hecho mis colegas, la invitación por parte de los organizadores y del coordinador. Esta invitación que me permite volver a reflexionar sobre un tema al que en algún momento dediqué muchísimo interés y muchísimo esfuerzo y que claramente, como este debate pone de relieve, sigue siendo un tema de muchísima actualidad. Dada la brevedad del tiempo que tenemos y espero ajustarme, no voy a argumentar sobre la necesidad de una política industrial, la necesidad de ponerla en marcha, las bondades. Yo creo que eso habrá tiempo y aquí en este foro en particular no parece muy necesario. Voy a partir de la premisa de que España tiene la ambición de ser una potencia industrial. Y en esta breve exposición voy a dar mi visión de cómo creo que tiene que ser la política industrial para cumplir ese objetivo, para tener ese ambicioso objetivo. ¿Cuál es la condición esencial que la política industrial tiene que cumplir para llevar a cabo una política industrial exitosa? El punto de partida de mi visión sobre la política industrial es el que ha mencionado ya Miguel, el plan que preparamos en el año 2010 desde la Secretaría General de Industria. Era un plan integral con el objetivo, el horizonte en el año 2020 y curiosamente, revisando ese plan, creo que las propuestas que se hacían, las medidas concretas, el diagnóstico y los ejes de actuación que planteaba siguen siendo perfectamente válidos. Muy brevemente, el diagnóstico, los grandes problemas que se detectaban en la industria eran una necesidad de aumentar el peso relativo, también se ha mencionado, de la industria en la actividad económica general, una muy baja intensidad tecnológica de nuestra industria, una escasa orientación hacia la exportación, demasiado enfoque, probablemente no es el caso de la automoción y yo creo que ahí es un caso muy específico, pero en general la industria estaba más orientada al mercado doméstico que al mercado exterior y un tamaño muy reducido de las empresas. Esos eran los 4 grandes problemas a afrontar. Y los ejes prioritarios consecuentes al diagnóstico eran la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad, cosas claras, la necesidad de un fomento de la innovación, el crecimiento de las empresas, tamaño de las empresas, mejorar la orientación hacia la exportación y el apoyo específico a algunos sectores considerados estratégicos. Esos eran los grandes ejes de actuación.
Cuando yo miro este plan y las acciones concretas, yo creo que sigue siendo perfectamente válido, y lo que pienso sobre ese plan es que sabemos perfectamente cuáles son las necesidades de la industria. También a la vista de lo que se ha ido haciendo posteriormente. El plan no se llegó a implementar en su totalidad, pero muchas de las medidas sí se han abordado y todavía están sobre la mesa. El crecimiento de las empresas es algo que hoy todavía se está planteando desde los responsables de la política industrial. Entonces, conocemos el diagnóstico, conocemos lo que la industria necesita, todas las medidas. Y entonces, reflexionando, si sabemos lo que hace falta, ¿por qué no seguimos avanzando? ¿Por qué no progresamos en la actividad industrial? ¿Por qué no solamente no gana peso sobre la actividad total, sino que además pierde peso? Y en particular en España. Entonces, en respuesta a esa reflexión, en mi opinión, esto se debe a que la política industrial tiene una característica muy especial que la hace muy distinta de otras políticas sectoriales, como puede ser la agricultura o la sanidad o la educación. Y esa característica tan especial es que la política industrial no se hace en un ministerio sectorial, sino que se hace en todo el gobierno. Las medidas relevantes para la industria se están tomando simultáneamente en todos o casi todos los departamentos ministeriales. Y no siempre es prioridad absoluta de todos los departamentos ministeriales el apoyo a la actividad industrial. La clave de la política industrial, en mi opinión, no son los préstamos o las subvenciones o las ayudas directas. Son importantes y han jugado un papel fundamental en los peores años de la crisis. Es verdad que fueron muy útiles, pero en tiempos normales, y ahora ya empezamos a estar en tiempos normales, esas no son las claves de la política industrial. Las claves de la política industrial son las decisiones que se están tomando o se pueden tomar en muy diversos ministerios. La política industrial se hace en el Ministerio de Fomento, cuando se establecen las prioridades en materia de gasto en infraestructuras, ferrocarril, carreteras, puertos. Los criterios a la hora de asignar prioridades pueden ser muy diversos, pueden ser criterios sociales, vamos a llevar el ferrocarril donde no hay o donde hay menos, vamos a mejorar la velocidad del transporte para los pasajeros, o pueden ser criterios económicos y de mejorar y abaratar los costes de transporte de mercancías. Convencer al Ministerio de Fomento de las bondades sociales de abaratar el transporte de mercancías no es algo nada fácil de hacer. La política industrial se hace en el Ministerio de Justicia. El coste de resolver litigios y el tiempo que ello comporta es muy importante para las empresas. En el Ministerio de Industria se elaboran las normas que establecen las condiciones para la creación de empresas. Facilitar la creación de empresas es normativa que tiene que partir del Ministerio de Justicia. Todavía más importante, las normas para la disolución de empresas, que en España es complicadísimo. Esto es política industrial y se tiene que hacer desde el Ministerio de Justicia. La política industrial se hace en el Ministerio de Medio Ambiente. Todos queremos un entorno limpio, todos queremos preservar los recursos naturales. Y en general es posible avanzar en la mejora medioambiental y también en la política industrial. Pero hay muchas veces que la normativa, las nuevas regulaciones medioambientales entran en conflicto con los intereses de la política industrial. Los gobiernos se deben a sus electores y, por lo tanto, efectivamente, las prioridades tienen que responder a las preferencias de los votantes. Pero tienen que ser explícitas. No podemos decir que queremos ser una potencia industrial y a la vez anteponer las prioridades medioambientales absolutamente y a todo coste a las prioridades de la actividad industrial. No es consistente. Les voy a poner un ejemplo de cuán difícil es hacer política industrial cuando las decisiones que afectan a la industria son transversales. En el año 2010, España tenía la presidencia del Consejo Europeo y hacía propuestas como presidente a la Unión Europea. Una de las propuestas que España quiso llevar como presidencia europea era el aumentar los compromisos de reducción de emisiones de una forma muy ambiciosa. Hasta entonces el compromiso era un 20% y la presidencia proponía aumentar a un 30% en el año 2020. Esto era el año 2010, cuando la industria española estaba pasando por uno de sus peores momentos en su historia reciente.
los cierres de empresas eran continuos, la caída de la producción llegó a un máximo de un 30%, la destrucción de empleo era considerable. Presentar como objetivo de la presidencia europea un aumento en la ambición, en la reducción de emisiones desde el punto de vista del Ministerio de Industria era algo difícil de asumir y, como se pueden imaginar, debatimos enormemente, intentamos por todos los medios persuadir a nuestros colegas en el Gobierno de que a lo mejor en una situación tan dura lo razonable era dar prioridad a la actividad industrial. No lo conseguimos. Por lo tanto, esto pone de relieve que hacer política industrial no es que hay un fuerte Ministerio de Industria que insista y que plantee cosas. Tiene que tener el acompañamiento de todos los departamentos ministeriales. La política industrial, por supuesto, se hace en el Ministerio de Energía. No cabe duda de que tenemos que avanzar en la generación y el consumo de energías renovables y de energías limpias. Está claro, lo tenemos asumido. Pero, y muchas veces avanzar en ese terreno es posible y a la vez avanzar en mejoras de la actividad industrial. Pero hay momentos en que ambos objetivos entran en conflicto y entonces el Gobierno tiene que establecer sus prioridades. Si se elige la protección medioambiental a cualquier coste, entonces estamos renunciando a ser una potencia industrial. Puedo seguir con la lista de departamentos ministeriales. El de Educación, por supuesto, es obvio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda no solamente hace política industrial cuando decide las asignaciones presupuestarias del ministerio correspondiente o cuando establece la política tributaria, que es política industrial, porque el peso de los impuestos es fundamental para la actividad industrial. También hay aspectos menos conocidos, pero que son muy ilustrativos de cuán importantes son las decisiones de todos los ministerios para la política industrial. Y aquí voy a contar también una anécdota de mi estancia en la Secretaría General de Industria, en la que recibí una carta de mi equivalente en el Reino Unido pidiéndome el apoyo de las autoridades españolas para una propuesta que se estaba debatiendo en la Unión Europea para eliminar los requisitos contables de las microempresas, de las muy pequeñas, la llevanza de libros, la presentación de libros contables. Parecía una propuesta razonable, era solo para las microempresas y además los momentos, les recuerdo, era el año 2010-11, eran muy duros. Por lo tanto, pensé que era razonable entrar en contacto con Hacienda, que era la encargada de estas cosas en Europa. Contacté con el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que eran sus representantes eran los que estaban llevando la materia y les pedí ese apoyo. La respuesta fue que la prioridad absoluta del Gobierno era el cumplimiento de los objetivos fiscales y el control de ese cumplimiento y que, por lo tanto, ninguna eliminación de requisitos era compatible con esas prioridades del Gobierno. Una vez más, fue difícil contestar a nuestro colega en Industria en el Reino Unido porque claramente la prioridad no era la industria en el caso español. En definitiva, son muchas las actuaciones que pueden ayudar a la industria y también son muchas las decisiones que se toman que afectan, tienen un coste específico para la industria. El problema es que todas las actuaciones están dispersas por todo el Gobierno y es necesaria la colaboración de todo el Gobierno para apoyar al sector industrial. Para mí está claro que esta es la clave de los países en los que la industria está triunfando. Los países con un enorme peso de la industria, su clave es que comparte todo el Gobierno el apoyo a la actividad industrial. Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, son países que claramente dan una prioridad absoluta a la actividad industrial en todos los ámbitos del Gobierno. Alemania es un buen ejemplo porque Alemania es un país preocupado por las cuestiones sociales y por las cuestiones medioambientales, pero estoy convencida de que en el caso de un conflicto entre una política y la actividad industrial, el Gobierno alemán tiene clarísima dónde están sus prioridades, están absolutamente volcados a su actividad industrial y sus exportaciones. Otro ejemplo muy interesante es Corea del Sur, país que tuve la ocasión de conocer en el año 2001. Yo estaba en París trabajando en la OCDE y preparábamos un estudio económico sobre Corea. Y eso nos hizo viajar a Corea y entrevistar a muchísimos altos cargos de ministerios en muchas ocasiones. Se trataba de los ministros.
muy distintos ministerios, muy distintas instituciones, fundaciones, institutos. Algo que aprendí en aquel viaje y que me sorprendió enormemente fue la actitud de la gente a la que entrevistábamos, porque independientemente del área gubernamental de la que se tratara, todos estaban absolutamente interesados, casi obsesionados, con seguir manteniendo Corea como una potencia industrial. Compartían absolutamente esa preocupación. Y todas sus políticas estaban consideradas con esa idea en mente. ¿Qué hacer? Estoy acabando, sí. Yo creo que esa es la clave del éxito industrial de Corea, que no se trata de que el Ministerio de Industria o el más relacionado con la industria esté preocupado por la actividad industrial, sino que es una preocupación que comparten absolutamente todos los ministerios. No se trata de que nos parezca bien la actividad industrial, de que nos parezca más atractiva o no. Todos queremos, yo me imagino que en el Gobierno de España todo el mundo quiere que España tenga un buen sector industrial y muy fuerte. No se trata de que nos parezca bien, se trata de que tiene que estar enteramente orientada toda la actividad del Gobierno, toda la acción del Gobierno a mantener esa actividad industrial. Y eso sé por experiencia que es muy difícil de conseguir, porque normalmente cada sector, cada ministerio tiene sus propias prioridades. Hacer que la actividad industrial sea una prioridad absoluta de todo el Gobierno es el gran reto. Hablamos de pacto. El pacto no es solamente con los externos al Gobierno, tiene que empezar por ser un pacto del propio Gobierno, compartido por todas las unidades ministeriales, porque las decisiones más importantes para la industria se toman fuera del sitio donde de verdad se adscribe la actividad, la política industrial. Yo creo que acabo Muy bien. aquí. Muchas gracias, Teresa. Creo que Mario quería comentar. Sí, yo hablando un poco y siguiendo lo que ha dicho Teresa, que suscribo íntegramente, mencionar varias cosas. Primero, me voy a la industria automóvil, ¿vale? Que es lo que me conozco mejor. Miren, desde el año 2010 la industria automóvil ha tenido un desarrollo muy exitoso en España. Hemos recibido más de 8.000 millones de euros de inversión en economía productiva, 45 modelos de fabricación nuevos en España, algunos en exclusiva para el mundo. Hemos crecido en empleo tras la crisis, ya hemos recuperado niveles previos al empleo y además pues ahora mismo hemos consolidado nuestra segunda posición europea en fabricante de automóviles, primera en camionetas, en vehículo comercial, primera de Europa y la octava del mundo. Yo decirles que en el año 2017 se han vendido 90 millones de coches en el año, de los cuales el 4% eran vehículos españoles. En pocas cosas, somos el 4%. Y eso hay que potenciarlo. Y todo eso se apoya en que SEAT tiene un centro de investigación, en que Renault está dedicando un enorme esfuerzo a la innovación y tecnología, PSA y así todos. Y todo ello enfocado a la exportación, pero también al mercado interior, donde hay un dato interesante en cuanto a lo que es la calidad de lo que se produce en España, que es importante. 6 de los 10 volúmenes, seis de los 10 coches que más se venden en España son españoles. El Made in Spain gusta aquí, un país tradicionalmente no muy aficionado a comprar lo que se vendía aquí. Y eso, Miguel, tú sabes muy bien a lo que me refiero. Pero tenemos que seguir adelante, porque esto no hay ningún éxito garantizado. Hay una pelea mundial por obtener inversiones. Y España, tenemos las luces de lo que ha ocurrido, pero tenemos ciertas amenazas de futuro. El cambio del coche va a ser absoluto. La industria del automóvil va a cambiar en los próximos 5 años más que en los últimos 100 años. Nuevos fabricantes de automóviles, Google, Apple, que entran en la fabricación. Se habla ahora del coche conectado, se habla del coche autónomo. Pronto será el coche volador, por ahora no lo he visto por ahí, pero estos son realidades. Se habla del coche ecológico, lógicamente, y dentro de eso la electrificación juega un papel fundamental porque ya por vocación o obligación todas las marcas se están volviendo y van a hacer una gran oferta de vehículo eléctrico. El Reino Unido ha sacado 1.100 millones de libras esterlinas para apoyar el vehículo eléctrico. España 20. España el total han sido 50 millones. 50 millones. Bueno, hay que entender las limitaciones de déficit que tenemos, pero hay que pensar de cara al futuro, no de cara al pasado, ¿no? Entonces, tenemos una transición
y una transición que tenemos que gestionar adecuadamente todo el Gobierno, pero formaciones políticas, porque yo creo que tenemos un tesoro en España, que es la industria automóvil, así como la industria química, así como otras industrias, y tenemos que saber gestionarnos en un entorno absolutamente cambiante, como va a ser el tipo de vehículo del futuro, cómo se va a vender y cómo se va a mover por las ciudades con sus políticas de restricción. Y ante eso, elementos que también ha mencionado Teresa, una política de intermodalidad. Nos hemos acostumbrado que los ministerios de fomento que antes se dedican a la obra pública, pensemos en la intermodalidad, que es cómo se mueve un bien, un equipo, un producto de un sitio a otro, más que en adjudicación de obras. Eso es un cambio de chip fundamental. Pensemos, o recordemos, a mí un ministro me decía, no diré el nombre, que recibía constantemente a presidentes de comunidades autónomas a pedirles AVE. Dice, nunca ninguno vino a pedirme transporte de mercancías. Bueno, pensemos que el transporte de mercancías es fundamental. Tenemos excelentes puertos, bien localizados en lo que es la economía globalizada en nuestros tiempos. Resolvemos los accesos y lo que es el transporte ferroviario, ¿no? Trabajemos en una política de promoción de la inversión. No seamos ahí tan timoratos. Francia, Macron está sacando un paquete de subvenciones y de financiación para la inversión en vehículo alternativo, vehículo nuevo eléctrico. El Reino Unido ya lo he dicho, otros países también. Pensemos que todavía se puede hacer algunas políticas de ayuda para tener inversión en vehículos de bajas y de cero emisiones. Pensemos, y muy importante esto, Miguel, el comercio exterior. Nos encontramos con que no siempre la clase política española entiende la importancia de lo que es el comercio exterior. Hay un dato fundamental de comercio exterior, que tras unos años del que el comercio exterior ha estado estagnado, este año se considera que va a crecer al 4%. Pero es que las ventas de coches, me voy a lo mismo, va a crecer un 6%. La gente en el mundo, para nosotros a lo mejor un coche que vivimos, yo vivo en Madrid, es algo, qué cantidad de coches hay, qué fatiga. No es lo mismo en las sociedades que no han tenido ni su primer coche, que para ellos es emancipación, prosperidad y movilidad. Hagamos que sean coches españoles, los que vendemos a más de 130 países ahora mismo. Y para ello los acuerdos comerciales son fundamentales. No ha salido bien y está en el stand-by, entre otras cosas, el acuerdo de Estados Unidos con Europa, pero tenemos el acuerdo Mercosur, que nos da unas grandes posibilidades. Tenemos el acuerdo con Japón, ya firmado, que también nos puede dar posibilidades. Y tenemos el acuerdo con México. A España le sienta muy bien la apertura del comercio exterior. Y por último, en las políticas que hacemos, y tiene que ver con lo que decía Teresa, por favor, hagamos competitiveness check, esto es una cursilada, checks de competitividad en la normativa que sale. En España se siguen editando 880.000 páginas al año de boletines oficiales del Estado. ¿En cuántas de esas disposiciones se mira, se estudia cuál es el impacto industrial? En muy pocas. Hagamos legislación inteligente. Legislar poco, mejor y de forma inteligente. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo creo que os he visto a los dos bastante optimistas en el tema del diagnóstico, ¿no? Yo no tengo tan claro que el diagnóstico sea compartido, ¿no? Pondré algunos ejemplos. A mí se me cae el alma a los pies cuando oigo a algún político decir que hay que poner impuestos a los robots para pagar las pensiones. Claro, o hay algo que hemos explicado mal, o no se nos ha entendido, o es que el diagnóstico no está en absoluto compartido, ¿no? O cuando escucho a políticos de partidos razonables en contra de los acuerdos comerciales y votando en contra de acuerdos comerciales, pues también se me cae el alma a los pies, porque entonces es que hay algo que realmente no hemos explicado bien, ¿no? Yo también lo conté en el libro, la anécdota de un político, que no voy a decir el nombre, que cuando yo dije, oye, no estamos haciendo demasiado inversión ferroviaria en transporte de viajero y poco en transporte de mercancías, me respondió una frase que todavía me golpea en el alma, ¿no? Y es, compañero,
las mercancías no votan. Pero, o sea, suena divertido, pero en el fondo es el drama que se vive de que el diagnóstico realmente no está compartido, ¿no? Pero, más allá, vuelvo al tema de las medidas. Yo creo que habéis esquivado algunos temas polémicos que a mí me gustaría que os mojarais, ¿no? Uno es en el tema de los planes de reindustrialización, digamos los geográficos. Yo creo que han fracasado. Y creo que probablemente habría que replanteárselo. En cambio, los sectores estratégicos, que ha tenido muchas veces enemigos diciendo esto es muy poco liberal, lo de apoyar sectores estratégicos es muy dirigista, yo creo que sí que han sido exitosos, ¿no? Me gustaría conocer vuestra opinión. Luego está el tema de la financiación. Mejorando lo presente, yo creo que en general tenemos un sistema financiero muy antiguo en su mentalidad, ¿no? Que sigue apostando por la hipoteca, por supuesto el crédito a la gran empresa y la hipoteca, pero esto de la innovación, capital, riesgo y apoyo a los emprendedores como que todavía no lo comparten, ¿no? Me gustaría preguntaros si veríais bien que, dado que tenemos banca pública, sí deberíamos aprovecharla para fomentar, impulsar esta financiación al capital riesgo y a los innovadores para ver si se anima, digamos, el resto de la banca, ¿no? ¿Qué espacios hay, Mario, para la colaboración público-privada, ¿no? Hemos hablado de formación. Yo creo que en el automóvil tenemos un buen modelo de diálogo social, que a mí lo que me sorprende es que no hemos sido capaces de trasladar al conjunto del modelo laboral, ¿no? Os quería preguntar qué pensáis de esto, ¿no? En el modelo educativo, ¿no? Hay que recuperar la formación profesional. Tú has mencionado el tema de las escuelas de aprendizaje, que claro, como venían del franquismo, sonaba antiguo, pero a lo mejor ahora podría ser incluso moderno, ¿no? Y quizás habría que hacer una propuesta un poco detallada, ¿no? Y finalmente, el tema espinoso de la dimensión, ¿no? La política industrial debe tener una dimensión autonómica o debemos elevarla a que sea dimensión nacional y, por supuesto, europea, ¿no? En ese sentido, pues compras públicas. Yo creo, ¿por qué no hacemos compras públicas en Europa, ¿no? Yo entiendo que no se haga compra pública con empresa española, ¿no? Como parte de la política industrial, pero sí con empresa europea, ¿no? Yo creo que eso lo deberíamos hacer todos los países europeos y no sé muy bien por qué no hacemos algo, ¿no? Teresa ha mencionado algo que es muy importante. La política industrial es de todo el gobierno. Yo sí que recuerdo que hubo un caso en el caso del turismo, ¿no? Cuando vimos que la economía se desplomaba y lo único que nos salvaba era el turismo, el presidente Zapatero convocó, no os acordaréis, pero yo sí, un Consejo de Ministros monográfico sobre turismo en Palma de Mallorca, y no fue una cosa mediática, no. Ahí, claro, pusimos a trabajar a todos los departamentos, mejoramos mucho el tema de los visados, yo creo que de ahí viene el boom del turismo ruso. A partir de ese Consejo de Ministros se bajaron las tasas de AENA y se hicieron cosas, y luego también por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Infraestructuras. Y se lanzó el mensaje de que el turismo era un sector clave. Quizás un Consejo de Ministros monográfico sobre la industria, pues es algo que nunca se ha hecho, que sería un buen comienzo. Pero yo, desde luego, me conformaría con recuperar, o por lo menos revisar el PIN 2020 y que lo retomaran todos los partidos políticos, ¿no? Déjame que te hable. Me ha encantado lo que habéis dicho en cuanto a colaboración público-privada y también clústeres o regionalización de las iniciativas. Yo soy un fan de la colaboración público-privada, en el buen sentido de la palabra. Creo que el gobierno gobierna, los parlamentos legislan, pero la sociedad civil tiene su sitio en España, o debería de tenerla. Y la sociedad civil agrupada en grupos de interés, como es la Alianza de Competitividad que les hablaba antes, donde hemos hecho el pacto industrial para todo el sector, bien o mal, ahí está, para ser tratado. La industria del automóvil, que hemos hecho la agenda de automoción, donde se establecen el diagnóstico y las medidas. ¿Para qué? Para que tengamos más ambición todavía en España, porque este país tiene derecho a ser más ambicioso, a ir más allá. Y vamos a fabricar 3 millones de coches, ¿y por qué no más? ¿Y por qué no vamos a fabricar coches alternativos, coches eléctricos? ¿Por qué no podemos hacer mucho más, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Dinamizar esa conversación. Este no es un país bueno para la colaboración público-privada. Este es un país en el cual, bueno, pues no siempre te reciben con agrado las propuestas que puede hacer la sociedad civil.
Nosotros estamos constantemente haciendo propuestas. Tenemos una relación magnífica con la administración, con partidos políticos, pero no hay esa compenetración o no hay esos canales de comunicación que hay en otros países. Me hablabas de ese Consejo de Ministros que no lo conocía, Miguel, y que me parece fantástico. Déjame que os hable de otro ejemplo que para mí ha sido una pequeña envidia este verano cuando estaba de vacaciones. Me produjo un día malo de vacaciones, una envidia en que en Alemania, porque Alemania también está estudiando, es el primer fabricante, nosotros el segundo, ¿qué ocurre con la industria automóvil del futuro ante todos los cambios? ¿Qué hizo Merkel? Merkel llamó a 4 ministros y se reunió con 4 ministros, Schäuble incluido, y 7 presidentes de Länder para establecer una agenda de trabajo para la industria del automóvil. ¿Qué hacemos con las emisiones? ¿Qué hacemos con los nuevos tipos, con las homologaciones? ¿Cómo hacemos para seguir siendo la potencia número 1 en el automóvil? Esos son ejemplos de colaboración público-privada. Pero déjame que vaya más allá, porque en la colaboración público-privada también hay lo que llamamos, y perdonen el anglicismo, soft skills, que es saber qué se está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, a mí me gustaría que en España entendiéramos todos que la batería del coche eléctrico, la batería va a ser fundamental, la fabricación de baterías. Corea ya nos lleva 10 años de ventaja, no nosotros, a Europa. China 8. ¿Qué podemos hacer para potenciar el que no solo se fabriquen vehículos alternativos eléctricos en España, sino que el 50% del valor de un vehículo eléctrico es la batería y va a sustituir a otros componentes? ¿Qué podemos hacer para que haya fabricación de batería en España? Pues ahí podemos nosotros, la industria automóvil, aportar ideas para que se capte inversión, se promocione inversión, se vaya a visitar a fabricantes. Esas son cosas que creo que se pueden mejorar. Y además en nuestra industria, y perdona que ya personalizo, tenemos una ventaja importante. Hoy en día, y yo no voy a entrar a eso, que hay tanta discusión sobre la presencia de españoles en los cargos oficiales, cuál es nuestra pegada internacional en los foros internacionales comparada con la de los portugueses, yo sí le digo una cosa, en la industria en general, de todos los sectores que hay en España, y que les he mencionado antes, y desde luego en la industria del automóvil tenemos personalidades de nivel mundial. Tenemos talento que ha adquirido la característica de CEOs mundiales que quieren a España y que quieren hacer cosas por España y que saben lo que está ocurriendo en el mundo. Desde un García Sanz hasta desde luego José Vicente Los Mozos, responsables de fabricación mundial. Llamémosles para ver qué creen que se puede hacer en España para no perder esta posición de liderazgo mundial que tenemos. En cuanto a la regionalización, Miguel, decirte que bueno, España optó por un modelo diferente al americano, el modelo de cada comunidad autónoma tiene su parque temático. Hablo de turismo. En Estados Unidos lo que dijeron es todos en Orlando, con lo cual va la familia y visita a todos. Aquí quizás hemos perdido esa dispersión, perdemos potencia porque hay varios clústeres, hay varias escuelas, hay varias entidades que están haciendo una gran labor, pero que está un poco dispersado. Tenemos que extremar la colaboración entre comunidades autónomas y centros educativos ahí. Muchas gracias, Teresa. Sí, la lista era un poco larga, espero acordarme de casi todo lo que has dicho. Bueno, en el diagnóstico yo creo que es un problema de tiempo más que otra cosa. Nosotros no hemos entrado aquí en 15 minutos en detalle de las cosas que creemos que son buenas o malas para la industria. Por eso había que hacer un diagnóstico global, ¿no? Y en todo caso, como son tan diversas los aspectos que afectan a la industria, el diagnóstico para mí es caso por caso, decisión por decisión, cuál es el coste para la industria y un poco el ejemplo que ha puesto de Alemania. El punto que quería hacer era exactamente ese. Alemania, Japón, Corea del Sur, son países que están volcados en su industria. Y eso está por encima de cualquier otra consideración. Y cualquier cuestión que se plantee, lo primero que se mira es cuál es el impacto a la industria. Si no conseguimos eso, no podemos ser una potencia industrial. Podemos tener una industria que, bueno, pues que vaya bien y como va ahora, pero no podemos competir en absoluto con Corea del Sur,
que para nosotros debería ser un ejemplo, ¿no? Porque podríamos ser una Corea del Sur. Bueno, entonces, en las medidas ya concretas, porque no se podía entrar, la reindustrialización y los sectores industriales, que eran dos tipos de actuaciones que manejábamos en el Ministerio y que creo que todavía siguen programas activos. La reindustrialización es una cosa que debería ser un programa muy corto. Los dos deberían ser programas de shock, tratamiento de shock para una situación concreta. No pueden ser programas eternos, tienen que tener un plazo limitado para resolver un problema. Entonces, si no se resuelve, pues hay que descontinuarlo y ya está. No me parece mal probar, porque yo creo que en algunos sitios sí ha podido cuajar. La idea fundamental era reemplazar los sectores tradicionales industriales por alternativas. Se ha gestionado mejor o peor dependiendo del área, de los recursos que hubiera. Recursos no me refiero al dinero, sino a la materia prima, al capital humano, a las posibilidades de llevar cosas. Entonces, en algunos sitios puede funcionar, en otros no. Creo que hay que intentarlo, porque cuando se desmonta una industria en un sitio y se queda la zona despoblada, hay que hacer algo por dar una alternativa. Si no funciona, hay que dejarlo. Yo creo que esa es la clave. Hay que probar, pero no necesariamente permanentemente. Sectores estratégicos, ya sabes que es un tema de conflicto entre nosotros. Yo creo que se puede apoyar a los sectores estratégicos sin llamarles estratégicos. Hay un problema con la palabra sectores estratégicos y lo conozco de primera mano. Es imposible que exista un sector que no sea estratégico. Si uno está en el gobierno, y habrá aquí representantes a lo mejor del gobierno, no se le puede decir a un sector industrial que no es estratégico, porque es inaceptable para ellos. Me da igual si es calzado, textil, que es tradicional, pero está siendo estratégico y muy bueno, o si es aeronáutica, o si es... No se puede. Entonces, aunque la idea es buena, la práctica para mí fue imposible. Y la lista de sectores estratégicos se convertía en una lista interminable. Entonces, ¿cuál es el trato prioritario? Entonces, sí que puede haber algunos, pero yo no me siento capaz de diseñarlos, de señalarlos y de tratarlos de forma distinta. Pero yo creo que se puede hacer muchísimo, como he descrito antes, por los sectores estratégicos, simplemente atendiendo a sus necesidades más acuciantes allí donde hacen falta. Si se trata de infraestructuras, si se trata de facilitar intercambios comerciales, cuidar muchísimo en los acuerdos comerciales. Hay muchísimas formas de atender esos sectores sin necesidad de llamarles estratégicos o de hacer un plan especial, porque es muy difícil gestionarlo. No sé si a la banca pública, yo no sé si quiero... Mi experiencia internacional, y he visto muchos países, durante muchos años, no se han mencionado tanto, pero yo estuve 10 años en la OCDE estudiando países y sus políticas y sus economías. La experiencia, me da igual si era Centro Europa, Latinoamérica o Europa, es que la banca pública también es muy difícil de gestionar. No, yo no me refiero a banca pública, sí o no. Dado que la tenemos... Bueno, pues el uso de la banca pública para las actividades de apoyo a la industria. Es complicado. Yo no he visto casos, a lo mejor Corea tiene alguno y es un buen país, lo tendría que mirar, la verdad es que no lo sé. Y a lo mejor sí, pero las cautelas tienen que ser tantas para asegurarse de que el uso de la financiación es eficaz, que yo preferiría pasar la responsabilidad a estos señores del sector privado. ¿Os parece bien abrir un poco el debate con el público? Miguel, simplemente un par de comentarios. Banca pública o financiación pública, ayuda pública. De nuevo creo que tendría que haber un mapeo de qué es lo que hay y de poner un poco de simplificación y arreglo. Tenemos en Europa, por hablar de programas europeos, Horizonte 2020, RIS3, el Plan Juncker, que yo nunca he sabido si era un spot publicitario o si era una realidad. Tenemos en España ICO Liquidez, que se ha acabado, ICO Empresas, ICO Venture Capital, todos instrumentos adecuados. Tenemos CERSA, que es una entidad del Ministerio de Industria que apoya lo que es el aval de operaciones. Tenemos el CEDETI, que también hace eso, ENISA. Por favor, creo que es el momento de reconsiderar qué hace falta y cómo unificar. Y segundo comentario, con esto acabo, yo con mi amiga Teresa discrepo en eso, en el sentido de que creo que en todo país tiene que haber un proceso de selección de sectores de futuro. No digo que con eso no se haga nada con los otros sectores. De nuevo el Reino Unido ha hecho una selección y han dicho a qué apostamos: aeronáutico, automóvil y farmacéutico. Creo que en España
tiene que haber una selección basada en qué somos buenos, en qué podemos ser mejores y qué sectores de estos tienen futuro en el comercio mundial. Pues no vamos a hacer cosas del pasado. Y creo que eso se llama seleccionar a los ganadores y apostar por sectores ganadores. El café para todos aquí no vale. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a abrir el turno de preguntas de los asistentes. Ahí tenéis otra. Si pueden, por favor, identificarse, pues ayuda bastante. Ya funciona, ¿no? Buenos días, felicitar a todos los ponentes. Han efectuado unas presentaciones magníficas. Me recuerda una reunión en un chiste que anda en internet, en el que un grupo de ratones se reúne porque habían traído a la fábrica un gato. Y entonces todos ellos dicen, ¿cómo podemos evitar que el gato nos capture? Y la cuestión era, dice, bueno, muy sencillo, le ponemos un cascabel, pero nadie sabía quién se iba a encargar de ponerse. Así que, si me lo permiten, voy a hacer una pregunta muy rápida. La pregunta está en relación a lo que ustedes han comentado y que no han comentado. La relación entre empleo, industria 4,0, turismo y el Brexit. La prensa habla de que se han creado 600.000 empleos. Sin embargo, he ido a Wikipedia, creo que comentaste que en Wikipedia se leen muchas cosas, y aquí dice que en el 2008 España tenía 20 millones de empleados. En el 2011, 18,4 millones. Y en el final del 2017, 18,4. O sea, ¿dónde están los 600.000 empleos que hemos creado? Aparentemente para tener un nivel de económico aceptable, lo que se debe medir no es el empleo, porque España manda muchos al extranjero. Alemania, si se mide el número de empleados con relación a la población, Alemania tiene el 26%. Quiere decir que España, para tener ese nivel de empleo de Alemania, tendría que crear 6 millones de empleos, lo cual no parece factible. ¿Por qué? Eso se debe a la industria 4,0. Si pueden hacer preguntas muy rápido, breves, porque si no... Bien, la pregunta es ¿por qué? Pues muy sencillo. No tenemos como una industria 4,0. Y segundo, lamentablemente, muy rápidamente, nadie, y tal vez el exministro nos puede explicar, nadie me ha podido explicar por qué España, con 80.000 millones de ingresos en turismo, el saldo es negativo. Porque el coste, es decir, los ingresos no son para España, son para los tour operadores, son para las líneas aéreas domiciliadas en Irlanda, y entonces España tiene que invertir en infraestructura, tiene que subvencionar los hoteles para que le paguen un sueldo mínimo a los empleados. Pregunta, Muy bien. ¿alguien sabe ese efecto negativo cuál es? Vamos a acumular más preguntas. Aquí había una y hay otra. Esta mesa. Los datos, mientras va el micrófono, los datos de empleo de la EPA, desde 2011 sigue cayendo hasta 2013 y luego recupera. Por eso, si comparas 2011 con 2015, no parece que ha crecido tanto, pero es que había caído mucho. Luego del 11 al 13 sigue cayendo. Hay un valle. Bien, la pregunta. Hola, buenos días. Israel García, juez de OK Diario. Ministro, como está ahora tan de moda lo de las comisiones de investigación, me gustaría saber si esto fuera una comisión, ¿qué mea culpa entonaría usted de cuando fue ministro de Industria? ¿Qué, a toro pasado, qué se habría hecho? ¿Qué le hubiera gustado llevar a cabo y no se pudo hacer? No sé si por resistencia del presidente Zapatero. En fin, ¿qué pasó allí? Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Esta la respondo rápido yo. Que no haya comisión de investigación, es lo que echo de menos. Sobre industria. Eso es lo que más echo de menos, que no la haya. Si esto fuera una, pues hagamos una.
Sí, buenos días. Soy Luis Crespo de Protermosolar. Quería, llamar la atención sobre, los debates que a veces con las palabras estratégico, prioritario y tal podemos llegar a tener. Yo creo que hoy en día tenemos una oportunidad de oro. Yo creo que apostar por sectores estratégicos o por sectores que realmente pueden brindar valor añadido al país es fundamental. Y hoy con la transición energética tenemos por delante una situación en la cual las energías renovables se venden ya más baratas que el pool, si se ponen los mecanismos para que puedan vender. Y, ministro, de cuando hablábamos en su día, hoy la termosolar está a 6 céntimos de euro por kilovatio hora en licitaciones internacionales, mucho más barata que los ciclos combinados nuevos. Con lo cual, ante la realidad de que en España nunca más habrá ninguna nueva central que haya que instalar que queme algo, la verdad es que la oportunidad que tenemos para transición es importantísima. Y, sin embargo, lamentablemente, la gran miopía a veces que encontramos en los gobiernos, por ejemplo, yo he tenido la anécdota de ir y decir, oye, que el impacto macroeconómico de las energías renovables es muy importante en el país, decirte del Ministerio de Energía, eso no es de nuestro negociado, ¿no? Ese tipo, de sensaciones realmente te hacen desesperar, y cuando uno, por ejemplo, ve que ante la transición el Gobierno todavía se empecina en mantener el carbón, porque efectivamente, ventajistamente, si hay algo que da precio por debajo del ciclo combinado, es interesante para bajar el precio del pool, pero realmente combinando escenarios, el perder la visión de largo plazo de que realmente las energías, la transición energética puede brindar al país una oportunidad enorme de encontrar ese sector que junto con el turismo, la automoción, la construcción puede realmente sacar a la industria del país adelante, creo que es un tema muy importante. Muy bien, muchas gracias. Aquí en esta mesa había 2 preguntas. Y yo creo que con esto cerramos el turno, si os parece bien. Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Un comentario y una pregunta. El comentario es sobre la política. Han coincidido todos en que es necesario que haya una política de Estado de industria. Y me parece muy acertado que se haya comentado eso, porque hay muchos sectores, como el sector exterior, por ejemplo, en donde no depende solo de un ministerio. Hay montones de decisiones que afectan y que sin esas es imposible que haya verdaderamente una actuación relevante del Estado. Y la pregunta es sobre los acuerdos de libre comercio que se han mencionado. La Comisión Europea, que es la responsable de esto, tiene una agenda de negociaciones comerciales. Desde el punto de vista de la industria española, ¿qué debería ser prioritario? ¿Mercosur? ¿Estados Unidos? ¿Renegociar México? ¿ASEAN? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Félix González, de la Fundación Anastasio de Gracia. Yo quería hacer 2 preguntas, una más a Mario y otra a Teresa. A Mario, me gustaría que hicieses un poco más de reflexión sobre todo lo que tiene que ver con el futuro del empleo y la formación, que me parece una clave muy importante de cara a una política industrial y a tener una preparación de la gente para los nuevos empleos que van a venir, ¿no? Y luego en el tema de Teresa, coincidí, respetando tu idea de que los sectores estratégicos, pero es que tenemos ejemplos como puede ser el de la construcción aeronáutica a través de un consorcio europeo. ¿Puede ser esa una solución para determinados sectores que o tienen un ámbito europeo o es muy difícil que puedan mantener el empleo y generar un nivel de producción? Y lo último, sí, política industrial. Llevamos muchísimo tiempo reclamando política industrial, hemos hecho en algunos casos política industrial, pero nunca le hemos dado, salvo honrosas excepciones, importancia en este país a la política industrial. Se montó en aquella época los observatorios industriales, que han desaparecido del mapa, donde administración, empresas y agentes sociales analizaban la perspectiva. Eso ha pasado a no estar en la agenda de nadie. Y luego tenemos una institución que se llama Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que o le cambian el nombre o que no le pongan ese nombre, porque no es ni sociedad, ni estatal, ni de participaciones industriales. Entonces, a mí me gustaría también saber algo de esto. Bien, muchas gracias. Pues, Mario. Creo que tenía 2, una de antes y esta.
En comercio internacional, yo decirte que claramente nuestras opciones ahora, descartado lo de Estados Unidos, que era una oportunidad importante para los vehículos fabricados en Europa, que les gustan mucho a los americanos. Vamos a dejarlo muy claro, los vehículos, los sedán, los premium, los todo caminos europeos, con lo cual era una buena oportunidad y por eso lo ha parado Trump. Nuestras opciones ahora mismo, nuestro número 1 es Mercosur. Mercosur, ahí las negociaciones están un poco atascadas por lo que es ganadería, o sea, coches o ganadería y otras cosas. Ellos quieren proteger su ganadería, de alguna forma viene a ser la hamburguesa o el coche. Bueno, yo creo que se desbloqueará, vamos, a mí me cuentan que se va a desbloquear y será muy positivo. Ahí hablamos de poder mandar 100.000 coches al año, que está muy bien para nosotros, coches españoles. Tenemos la opción de Japón, que ya está firmado, donde creemos que podemos ir creciendo. Y México es una muy buena opción. La segunda es México, más antes que Japón, para exportar. Aunque México tiene la frontera con Estados Unidos y sus negociaciones de NAFTA con Estados Unidos, en México es ahora mismo nuestro primer destino fuera de la Unión Europea y creemos que podemos expandirlo. Eso es lo que... Y luego, la gran pregunta del norte de África. ¿Qué va a ocurrir en Norte de África? Y ese es un tema para nosotros estratégico y que debería serlo para el gobierno. Se va a fabricar ahí, se va a ensamblar, van a haber piezas, van a haber coches, que ya los hay. Y cuando hablo del Norte de África me voy también a Portugal, que está pareciendo ser el país de los más competitivos que hay ahora mismo y que también es de una amenaza para España, la fabricación en Portugal. Cuanto a tu pregunta en formación, en empleo, totalmente de acuerdo y diciendo claramente lo que queremos. Nosotros queremos recuperar algunas figuras que vosotros también queréis recuperar, como la figura del contrato de relevo, que se suprimió en España y que creemos que es un error para las actividades industriales. De nuevo, ahí hay que seleccionar sectores. No es lo mismo la jubilación de una persona que trabaja en una oficina bancaria que la que trabaja en una fábrica industrial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tiene que haber un poco de diferenciación. Queremos los fondos de formación que vayan de verdad con los sindicatos y con las empresas a donde se imparta la formación. Y queremos, en todo lo que es la digitalización, que es un modo diferente de fabricar, de entregar el producto y de gestionar las líneas de producción, que haya fondos para esa formación digitalizada. ¿Es así? Teresa. Sí, con relación a los tratados internacionales, yo creo que su respuesta es la que pone de relieve. Hay que preguntar al sector y hay que preguntar en general a los grandes agentes en la actividad industrial. Yo ahora mismo no podría decir cuáles son nuestros mercados prioritarios y donde tenemos más interés. Ahí hay, imagino, un balance entre el interés por lo que estamos mandando y el potencial de poder mandar. Pero bueno, eso los expertos en el área de tratados internacionales lo tendrán más claro, yo no puedo contestar. Con sectores estratégicos, mi queja o mi preocupación es la dificultad de poder designarlos como estratégicos. Claro que sí, que el sector aeroespacial es estratégico, yo estuve muy cerca en el sector, es importantísimo, hay muchísimo que se puede hacer por ellos. Lo que no sé es si eso tiene que ser un plan específico, porque en el momento en que se elabora un plan específico hay que elaborar 20 planes. Y es muy difícil desde la administración decir que no. Es muy difícil desde la administración decirle que no a los productores de muebles. Han sido tradicionalmente en su sector muy importantes en algunas áreas y decirles que han dejado de estratégicos, pues es durísimo. No digo que no hubiera que hacerlo, digo que yo he estado allí y me ha costado un esfuerzo enorme y al final no me han dejado tampoco decir que no y ha habido que añadirlo. Entonces, si se puede, totalmente de acuerdo. También digo que se puede hacer muchísimas cosas sin necesidad de que eso esté escrito en un plan específico. Si asumimos el mensaje que yo estoy dando a mandar, la prioridad absoluta de preocuparnos por la industria, de que todo el gobierno haga lo imposible por ser una potencia industrial, es automático que todas las actuaciones van a ir y mucho más a aquellos sectores que más falta hacen. O sea, que creo que es obvio. Los observatorios jugaron un papel importante, eran útiles. Probablemente estas preguntas de cuáles son los mejores tratados, los prioritarios, los observatorios son un foro especial y estupendo para dar respuesta a ese tipo de preguntas. Pues está ahí y habrá que seguir insistiendo. Creo que está, gracias. Muy bien, bueno, como verán, ella tuvo mérito de aguantarme toda la legislatura, pero yo también tuve cierto mérito en no cesarla, dada su opinión sobre los sectores estratégicos. Yo soy un firme defensor de los sectores estratégicos
me empeñé en sacarlo y creo que la definición estaba muy clara. Un sector con un elevado potencial de crecimiento y que tiene un efecto arrastre sobre la economía. Yo recuerdo que cuando le pasamos los trastos al nuevo gobierno, al gobierno del PP en el año 2011, finales del 11, principios del 12, me reuní con Jaime García Legaz. Para mí ha sido un excelente secretario de Estado de Comercio, ojalá lo hubiera tenido conmigo en mi equipo. Y Jaime me decía: Miguel, estoy de acuerdo con todo lo que habéis hecho del plan industrial, menos los sectores estratégicos. Lo veo intervencionista, lo veo poco liberal, no te pega, tal. Bueno, luego al final el PP le ha dado a los sectores estratégicos como nosotros, por supuesto, y ha apoyado el sector del automóvil, evidentemente ha echado ahí toda la carne en el asador, como no puede ser de otra forma, ¿no? Los sectores estratégicos son el automóvil, creo que eso nadie lo discute, el sector aeroespacial, porque además lo es europeo, el sector de las energías renovables, en general de la industria relacionada con el medio ambiente, el sector agroalimentario, que es un sector puntero en nuestro país, el de las nuevas tecnologías, me falta uno porque eran 7, o sea que... Químico. Y el sector químico y todo lo relacionado, digamos, también con la farmacéutico y con la salud. Bueno, porque ahí es donde tenemos el potencial exportador. Y el motivo del sector estratégico es dar una señal, sobre todo al sector financiero. El gobierno, y no solamente es el gobierno de España, los gobiernos autonómicos y los sindicatos, queremos preservar estos sectores y que crezcan. Yo creo que esa señal llegaba gracias al calificativo, digamos, del sector estratégico. Pero bueno, esto es un debate que tendremos que tener. Yo quiero agradecer a los dos ponentes todo lo que han dicho. Yo creo que la idea de Teresa de que la política industrial tiene que ser de todo el gobierno y no solo de un departamento es fundamental. También las ideas de Mario en lo que se refiere a unificar las agencias es muy difícil, ¿eh? Nosotros, gente, que tuvimos un único ministerio para unificar toda la innovación y no lo conseguimos. O sea que fácil no es la unificación de los instrumentos. Hay que seguir apostando, desde luego, por la formación. La colaboración público-privada incluye también a los sindicatos. Yo creo que el papel de los sindicatos en la industria, de los denostados sindicatos, por otro lado, en la industria, ha sido un papel clave y hay que seguir jugando ese papel. Y, desde luego, hay que orientar a Europa hacia una política europea. Tuvimos un magnífico comisario europeo de industria que fue Tajani. Ahora lo tenemos en el Parlamento Europeo, que él cree en la política industrial y cree en la política industrial europea, ¿no? Yo creo que no hemos aprovechado desde los gobiernos suficientemente el papel potencial de Tajani, que ojalá siga en Europa y no se vuelva a su país, como un impulsor de la política industrial europea, porque si no nos ponemos las pilas, yo creo que Corea, por supuesto Japón e incluso Estados Unidos, China, por supuesto, van a causar mucho más daño a la industria europea del que hemos sufrido en los últimos años. Y seguiremos haciendo labor de pedagogía y labor de diagnóstico y combatiendo los impuestos para los robots. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los ponentes y al moderador. Mi más felicitación, mi más sincera felicitación, porque creo que este nuevo formato tiene mucho interés para muchos sectores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.